Partido Demócrata unido para elegir a la siguiente presidenta de Estados Unidos en noviembre. Que Dios les bendiga. Favor de darle la bienvenida al senador Chuck Schumer de Nueva York. Hola Nueva York, los quiero mucho. Ahora, hay una estatua en la bahía de la ciudad que represento, una mujer firme con una antorcha. Y para mí esa antorcha representa el sueño estadounidense. Y si uno le pregunta al estadounidense promedio qué significa ese sueño, sencillamente dirían, si trabajo esmeradamente me va a ir mejor en 10 años que me va hoy, y mis hijos les irán aún mejor que a mí. Cada generación tiene que mantener brillante esa antorcha. Es la fuente de nuestro optimismo. Es lo que hizo el presidente Obama, luchando todos los días para defender esa esperanza fundamental estadounidense. Pero hay más trabajo que hacer para nosotros. Los ingresos de la clase media no han crecido y muchas familias luchan para mantener su presupuesto. Y la antorcha no va a ser tan brillante con eso. Y su esperanza tan potente se va a ir apagando. Y algunas personas quieren poner estadounidense contra estadounidense. Los demócratas, nosotros luchamos para un Estados Unidos que lucha para todos, que quiere anivelar el campo para todos nosotros. Y cuando Hillary Clinton gana la Casa Blanca y los demócratas ganan la mayoría del Senado, eso va a ser justo lo que vamos a hacer. Señores, mis amigos, Hillary entiende lo que las familias de clase media necesitan más que cualquier persona. Yo sé porque conozco a Hillary. Trabajé con ella 8 años como senadores. Juntos representamos el gran estado de Nueva York. Ahora, señores, yo vengo de Brooklyn. Corre en nuestra sangre para entender lo que es la basura. Hay mucho de eso en la política, pero no con Hillary. Cuando ella les dice algo, ustedes pueden confiar en eso. Yo lo vi, su capacidad remarcada de poder escuchar y canalizar los sueños, los temores y las preocupaciones de los estadounidenses comunes, de trabajar esmeradamente. Escuchó al trabajador de la fábrica de Schenectady y al escuchar que su fábrica se iba del país, y ella les enfrentó a los dirigentes de la fábrica hasta que ellos cambiaran de opinión, y escuchó a los que llegaron después del 9/11 a los escombros, que buscaban las señas de vida entre el humo y los vapores tóxicos, y ella luchó para conseguir el cuidado médico que ellos merecían y lo consiguió para ellos. Eso, señores, es el liderazgo que este país necesita, y lo que está en juego no podría ser más. La mayoría de las elecciones son dos diferentes visiones para América. Esta elección se trata de dos diferentes visiones de América. Y Donald Trump solamente ve un Estados Unidos que miedoso, que crítico. Hillary ve otro Estados Unidos que se esmera para vivir la promesa escrita aquí en Estados Unidos, que todo hombre, toda mujer tiene el derecho a la vida, libertad y seguir buscando la alegría. Y en los Estados Unidos no edificamos muros, nosotros rompemos techos de cristal, y nosotros construimos puentes más firmes y fuertes juntos. Hillary Clinton tiene la visión correcta de y para América, pero mis colegas del Senado van a estar de acuerdo conmigo. Ella no lo puede hacer sola.
ella va a necesitar una mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Una mayoría en el Senado que coloca un nuevo juez de la Corte Suprema y va a proteger los derechos de votantes y va a revocar la decisión de Citizens United y proteger los derechos de la mujer y alzar en el Senado el sueldo mínimo y reformar globalmente la migración e invertir en la infraestructura y darle oportunidades universitarias a los estudiantes y cambiar la política de comercio internacional que no representa solamente Estados Unidos empresarial, pero los estadounidenses comunes. Y con una mayoría en el Senado al lado de la presidenta Hillary Clinton, vamos a mantener viva esa visión de Estados Unidos para una nueva generación. Señores, esa antorcha en la bahía, en la ciudad donde yo vivo, no se va a apagar, no se va a atenuar, va a seguir brillante en los corazones de todos los estadounidenses. Gracias, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos.